Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo otro de esos vídeos donde os recomiendo 4 obras de fantasía autoconclusiva. Si os gustan los retellis y buscáis una historia trágica, dramática, con un amor prohibido, un poco tóxico, pero a la vez intenso y pasional, os recomiendo Mi espíritu y tu voz de Cristina Caro, que, como podéis apreciar por la portada, es un retelling de El fantasma de la ópera. Una cosa que me gustó mucho de este retelling es que en ningún momento se despega de la historia original. Es como que coge la historia de Leroux y la hace suya contándonos un libro que más bien parece como una versión alternativa de este clásico. En esta obra tenemos al fantasma dividido en dos. Por una parte tenemos al fantasma como tal, que es un joven que murió hace más de 100 años en la ópera de París. Uno de sus sueños era convertirse en un gran compositor y que sus óperas fueran escuchadas en toda Francia, pero su asesinato prematuro truncó este sueño. Sin embargo, su deseo era tan poderoso que sobre él cayó una maldición e hizo que su espíritu se quedara anclado a la ópera de París. Y solamente será capaz de librarse de este estado fantasmal si finalmente su ópera prima consigue ser estrenada en la ópera. Para ello contará con la ayuda de Chris, que sería la versión carnal del fantasma, un joven que oculta su cara tras una máscara porque está llena de deformaciones, de cicatrices y que de hecho fue abandonado de pequeño por sus padres por este motivo. El fantasma lo acogió en los sótanos de la ópera y desde entonces ha estado criándolo y cuidando de él. Chris tiene una voz absolutamente espectacular, una voz preciosa, y el fantasma pretende que él sea el protagonista de su ópera. El plan del fantasma a priori parece perfecto porque está a punto de terminar su ópera, Chris parece totalmente preparado para el papel, pero de repente irrumpirá en sus vidas la tercera en discordia, que se llama Angelique, una muchacha que acaba de llegar a la ópera y que también tiene una voz angelical. Chris, en cuanto escuche su voz, se quedará totalmente prendado de ella y empezará a darle clases de canto en secreto para ayudarla dentro de la ópera. Cuando el fantasma se entere de esta pasión que siente Chris por esta nueva mujer, a pesar de los celos que siente por su presencia y porque ya no es una relación entre ellos dos, sino que hay una tercera persona implicada, pronto se dará cuenta de que la voz de Angelique es perfecta, de que además combina perfectamente con la voz de Chris y que es justo la coprotagonista que necesitaba para su ópera. Esta es una novela trágica, dramática, llena de celos, de toxicidades, de traiciones, de egoísmos, de probar hasta dónde eres capaz de llegar con tal de cumplir tus ambiciones. Una cosa que me gustó mucho es esa dualidad que vemos en El fantasma de la ópera, porque por un lado tenemos al fantasma como tal, que es el genio creador, el que maneja en las sombras la ópera con mano de hierro, que aprovecha el hecho de ser un fantasma para infundir terror entre sus empleados, porque sabe que con este control férreo es la única forma en la que va a poder manipular a la gente lo suficiente como para que estén dispuestos a representar su ópera. Cuanto más le conoces, más te vas dando cuenta de que realmente es un personaje increíblemente ambicioso. Luego tenemos a Chris, que es esa parte más humana, una parte que yo asocio como tal con el personaje de Eric, con ese personaje atormentado, deforme, que no ha conocido el amor hasta que conoció a su fantasma, que le tiene un pánico total y absoluto a presentarse delante de la gente y también a subirse al escenario por el qué dirán, que no conoce nada más allá de los sótanos donde se ha criado y de su relación con el fantasma. Un personaje que en cierto modo puede ser víctima del fantasma porque al final el fantasma se ha apropiado de él. Un fantasma que ahora de repente ve el equilibrio totalmente roto con la presencia de Angelique, porque ve cómo poco a poco su pupilo se va interesando por otras personas que no sean solamente él, y eso provocará un miedo atroz en el fantasma. Y aunque él intenta autoconvencerse de que su preocupación está relacionada exclusivamente con desviarse del camino que tan cuidadosamente ha planeado para librarse de esta maldición, cuanto más conocemos las dinámicas de poder que hay entre el fantasma y Chris, y cuanto más nos metemos en la mente del fantasma, más nos vamos dando cuenta de que hay ciertos sentimientos ahí enterrados a los que no quiere abrirle los ojos. Es un tributo juvenil muy interesante a la obra original de Leroux y creo que si os gusta El fantasma de la ópera es una novela perfecta. Si lo que buscáis es una novela de fantasía donde tengamos una construcción de un mundo fantástico propiamente dicho, pero que a la vez no sea demasiado compleja y sea fácil de digerir y de entender,
donde tengamos un romance construido a fuego lento entre sus protagonistas y que además recuerde mucho al manga y al anime, una opción perfecta es Yumi y el pintor de pesadillas de Brandon Sanderson. Esta es una de esas novelas independientes pero que al mismo tiempo está dentro del Cosmere, que es este macrouniverso de fantasía que ha creado el autor, que está compuesto por varios planetas y dentro de cada planeta sucede una de las historias. Es verdad que te recomiendan leer otros libros de Sanderson antes de leerte Yumi y el pintor de pesadillas, pero yo personalmente no creo que sea necesario. Creo que si bien es una novela que tiene bastantes referencias a otros libros del autor, esas referencias no son fundamentales para poder entender perfectamente este libro de manera independiente. Si hay algún fan de Sanderson entre mis comentarios, que me corrija, pero sinceramente no creo que sea obligatorio tener que hacerte X lecturas antes de poder leerte esta novela. Podría decirse que esta novela es la película de Your Name o Kimi no Na wa, como mejor la conozcáis, pero versión Sanderson. En este libro tenemos a dos personajes principales que, tal y como nos indica el título, son Yumi y el pintor. En el mundo del pintor existen unas criaturas llamadas pesadillas que, para vivir, se alimentan de los sueños de la gente. Para poder combatirlas se ha creado un gremio de pintores que lo que hacen es, mediante tinta y un lienzo, dibujan la forma que supuestamente tiene esa pesadilla, y de esta forma consiguen que la criatura se quede atrapada en el lienzo. Pintor es uno de los componentes de este gremio, aunque su vida es bastante anodina, no se lleva demasiado bien con el resto de pintores y en general podríamos decir que es un pintor bastante mediocre. Su vida cambiará por completo cuando una noche al despertarse se dé cuenta de que ha sido vinculado con el alma de Yumi, que es nuestra otra protagonista. Yumi vive en un mundo en el que ella es sacerdotisa. Su trabajo consiste en, mediante la apilación de piedras, sí, tal cual suena, cuanto más elaborado sea estas torres o estas figuras que construye con esas piedras, más facilidad va a tener para contactar con diferentes espíritus. A estos espíritus, los humanos que acuden a la sacerdotisa le pedirán diferentes deseos. Mientras que Pintor no tiene ni idea de por qué ha sido vinculado al espíritu de Yumi, Yumi está totalmente convencida de que esa vinculación no es casual y que se ha hecho para que Pintor la ayude a ella. Porque Yumi ha contactado con un espíritu que parece estar retenido de alguna forma y le ha pedido ayuda a la sacerdotisa, por lo que Yumi cree que el Pintor es la clave para liberar a ese espíritu. ¿Cuál es el problema? Que sus almas están conectadas en el sentido de que un día Pintor acaba dentro del cuerpo de Yumi y por lo tanto tiene que comportarse como lo haría Yumi, y al día siguiente Yumi se traslada al mundo de Pintor. En este caso se traslada como ella misma, pero el espíritu de Pintor vaga cerca de ella como si fuera un fantasma. Con lo cual la dificultad de esta vinculación radica en que Pintor tiene que comportarse como lo haría Yumi, mientras que Yumi tiene que justificar por qué Pintor ha desaparecido de repente y en su lugar está ella viviendo en su casa. Lo mejor de este libro y lo que más destaca son los personajes. No os esperéis una trama trepidante, llena de cliffhanger, de revelaciones apasionantes, porque no es lo que os vais a encontrar. De hecho, es un libro bastante lento a pesar de lo corto que es, porque el autor en lo que se centra sobre todo es en desarrollar a sus personajes y sobre todo en las interacciones entre ellos, porque al final Yumi y Pintor son dos personas bastante opuestas y que tienen una forma de ver la vida completamente diferente, por lo que una parte importante de la novela es su comprensión mutua y cómo tienen que lidiar con los problemas personales y mentales del otro. Por ejemplo, en el caso de Yumi, al ser una de las sacerdotisas que más espíritus es capaz de atraer, tiene muchísima presión encima porque no se puede permitir hacer las cosas mal, no se puede permitir fallar a su pueblo. Ha crecido prácticamente sin saber lo que es el ocio, sin saber qué es divertirse, solamente bajo la pura responsabilidad, teniendo que vivir con unas normas muy estrictas. Y en el caso de Pintor es un hombre solitario que arrastra muchísimos fantasmas y muchas heridas emocionales, por lo que al final esta vinculación no es solamente aprender el uno del otro, sino también consolarse mutuamente. Sanderson dice que para construir el romance entre estos personajes leyó muchísimo manga shoujo y sinceramente creo que se nota, porque es con diferencia uno de sus mejores romances, donde tenemos un muy buen desarrollo de personajes, donde comprendemos qué es lo que han visto el uno en el otro y vamos viendo poco a poco cómo esa relación se va construyendo a través de los capítulos y tú te vas dando cuenta de cómo los personajes se van enamorando sin darse cuenta. Y si buscáis un libro de fantasía al más puro estilo Sanderson a la hora de la parte fantástica, es decir, una fantasía muy original, pero con un romance muy bien construido, con unos personajes complejos de los que te vas a enamorar, creo que es un muy buen libro para empezar con el autor.
Otra novela de fantasía donde lo importante son los personajes y su evolución y donde también tenéis un romance tóxico y dramático es Que entierren nuestros huesos en la medianoche. Esta es una novela que está dividida en 3 épocas y que lo que tienen en común todas ellas es que están protagonizadas por lesbianas que eventualmente se van a convertir en vampiras. La historia comienza con María, una muchacha del siglo XVI que vive en una familia bastante humilde. María siempre ha sido muy rebelde y siempre ha estado totalmente en contra de las normas que encorsetan a las mujeres, por lo que su sueño es poder salir de esa vida miserable que lleva, y teniendo en cuenta que la única libertad entre comillas que puede escoger como mujer es a su futuro marido, decide echarle el guante a un señor bastante adinerado. Pero en cuanto se casa con este señor se da cuenta de que sigue siendo igual de desgraciada. Y la única diferencia al respecto es que está todavía más vigilada porque ahora es una señorita de familia bien y que tiene más dinero para gastarse a su antojo, pero la esclavitud sigue siendo la misma, por lo que María irremediablemente se sentirá muy atraída por una viuda llamada Sabine. Lo que hará que se fije en ella es que parece totalmente libre, porque al ser una viuda absolutamente nadie la cuestiona, es como si fuera un fantasma en la sociedad, por lo que María enseguida aspira a ser como ella, totalmente libre, pasar desapercibida, poder vivir su vida como le dé la gana sin que haya absolutamente nadie que le diga lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Pero para conseguir la vida de paz que ha encontrado Sabine tendrá que pagar un alto precio, un precio que la perseguirá a lo largo de los siglos, así que ya imaginaréis por dónde voy. Luego pasamos al siglo XII ambientado en Londres, donde tenemos a una protagonista cuyas penas son básicamente las mismas que las de María. Se llama Lottie, es una muchacha de familia adinerada y al igual que María lo único a lo que puede aspirar en la vida es a encontrar un buen marido. Pero para ella el sufrimiento es doble, porque Lottie tiene bastante claro que lo que a ella le gusta son las mujeres, por lo que encontrar un marido sería tortura por 2. Hasta que en uno de esos bailes suntuosos a los que su familia le obligaba a ir, se topará con una hermosa y misteriosa viuda que no le quitará los ojos de encima. Y por último tenemos la época actual, 2019, donde tenemos como protagonista a Alice. Es una chica que siempre ha pasado desapercibida porque es muy introvertida. Sí que es verdad que arrastra algún trauma del pasado relacionado con su familia, pero está empeñada en dejar eso atrás y sobre todo ahora que va a empezar en la universidad lo que pretende es dejar a esa Alice en el pasado y convertirse en una nueva chica, una más extrovertida, que disfrute con las fiestas, que tenga muchos amigos y que le haga un poco salir de ese caparazón que ella misma se ha autoimpuesto. En una de esas fiestas universitarias conocerá también a una chica guapísima, encantadora, muy atractiva, a la que termina llevándose a la cama, no sabe muy bien cómo porque no puede creerse que ese pedazo de pibón se haya fijado en ella. Pero lo que parecía una simple noche de placer termina convirtiéndose para Alice en una verdadera pesadilla. Una pesadilla que, sin que ella lo sepa, ha trascendido a través de los siglos. En esta obra, B. Schwab nos presenta a 3 mujeres muy diferentes pero que tienen algo en común, y es que están frustradas. Frustradas con la vida que tienen, con la vida que en muchos casos les han obligado a tener. Frustradas creyendo que no tienen opciones ni ningún camino alternativo al que puedan acudir y que buscan desesperadamente huir de esa situación, ya sea de forma consciente, como por ejemplo en el caso de María, que ella proactivamente lo busca, o de manera indirecta, como puede ser en el caso de Lottie y de Alice. La parte fantástica está en el hecho de que hay vampiros, pero como digo, es una novela en la que se centra sobre todo en el desarrollo y la evolución de estas 3 mujeres, de cómo van capeando todos los obstáculos que se le van poniendo por delante, las decisiones que van tomando para salir en ese estancamiento en el que están y por supuesto las consecuencias que van teniendo a lo largo de los años dichas decisiones. Es una obra que nos habla de amor, que nos habla de rabia, de venganza, de hambre, tanto física como mental, de las atrocidades que estas mujeres han llegado a hacer con tal de conseguir esa libertad que tanto anhelan. Es un libro sobre mujeres intentando desesperadamente huir de ese yugo que les ha impuesto la sociedad. Y ya vamos con la última recomendación, que es una novela mucho menos intensa, donde aquí sí que tenemos una parte más fantasiosa. Es una novela muy sencilla, muy fácil de leer, donde tenemos sobre todo reflexiones acerca de la vida y la muerte, también reflexiones de aquello que estamos dispuestos a sacrificar por el otro, y en esta ocasión también es romance, aunque es un romance que no es tan principal como en las otras novelas que os he recomendado. En este universo que crea la autora existe la creencia de que el 13º hijo es el más especial de todos, porque es el que más está conectado de alguna forma con los dioses. En el caso de nuestra protagonista Hazel, cuando ella nació, sus padres se la entregaron al dios de la muerte, Merrick,
Lo que pasa es que durante muchos años ese dios no ha hecho acto de presencia, no ha venido a reclamarla. Esto ha generado una relación bastante bélica entre Hazel y su familia, dado que ellos se habían hecho a la idea de que no tendrían que criarla porque el dios vendría a por ella. Hazel además por su parte también se siente abandonada porque está dentro de una familia que no la aprecia, que no la quiere, en la que no se siente cómoda porque al final ella ha crecido con el convencimiento de que en algún momento un dios iba a ir a por ella, y además también siente rencor hacia el dios de la muerte. Ella se siente traicionada porque siente que este dios ha incumplido su palabra y además también tiene miedo a que nunca venga a reclamarla y siempre tenga que vivir en esa familia que tanto la desprecia. Pero por suerte Merrick finalmente aparece, se la lleva con ella y le explica que la va a convertir en una gran curandera. Merrick no solamente la obligará a estudiar muchísimos libros de medicina, sino que además le otorgará un don, mediante el cual Hazel, con solamente tocar a una persona que está enferma, en primer lugar puede ver si esa persona va a sobrevivir o no, y si está destinada a sobrevivir, el don de Merrick le dará la pista sobre qué enfermedad tiene, hasta que la fama que se ha granjeado durante todo ese tiempo como sanadora llegará a oídos del rey, que tiene una enfermedad muy rara que hace que por todos los poros de su piel supure una especie de oro líquido. Una enfermedad que además parece ser contagiosa porque se está extendiendo por todo el reino, por lo que el rey contratará los servicios de Hazel y cuando ésta le toque se dará cuenta de que está destinado a morir. El problema es que el reino ahora mismo está inmerso en una guerra, por lo que la muerte del rey sería total y absolutamente devastadora. Así que Hazel, en contra de todo lo que le ha dicho Merrick, decidirá salvar de todas formas al rey y encontrar una cura para su mal. Pero al haber ido en contra de las reglas tan estrictas del mundo de los dioses, ha desatado algo muchísimo peor. Lo que más me gustó de este libro fue sin duda la relación paternal que tienen Merrick y Hazel, lo cual es bastante curioso teniendo en cuenta que tu padrino es la mismísima Parka. Pero me ha encantado ver a la Parka en modo padre, me ha encantado ver el amor absoluto y la devoción que siente por Hazel, cómo la cuida, cómo la quiere, lo bien que la trata y la relación paterno-filial tan bonita que se va desarrollando entre ellos, hasta el punto en que yo por lo menos le cogí muchísimo cariño a la Parka. Y además teniendo en cuenta que el padrino de la protagonista es la muerte y el hecho de que la protagonista trabaja como sanadora y en su profesión tiene que matar, aunque no quiera, a ciertas personas, también la autora tiene unas reflexiones muy bonitas e interesantes acerca de la vida, de la muerte, de cómo aprovechamos nuestro tiempo, de cómo de ético es arrebatar la vida de otras personas, incluso si creemos que es mucho mejor para la persona en cuestión, hasta qué punto somos capaces de sacrificarnos con tal de que la persona que nos importa no termine falleciendo, a pesar de que eso es lo que dicta el destino. Además me gustó mucho cómo estaba escrito el libro y el estilo de la autora, porque es muy tierna cuando se trata de conversaciones entre Merrick y Hazel. Tiene momentos también mucho más góticos, más dramáticos, más oscuros, y creo que su forma de escribir encaja muy bien con la historia que nos está contando. Así que si buscáis una historia de fantasía que sea un poco diferente a lo que estáis acostumbrados a leer, con unas reflexiones interesantes y una relación muy bonita entre un padrino y su hija, es una novela que recomiendo bastante. Y hasta aquí las 4 novelas de fantasía autoconclusivas que os recomiendo en esta ocasión. Recordad que este vídeo forma parte de una lista de reproducción donde tenéis otras recomendaciones de este estilo. Y también recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy reseñando de una forma mucho más detallada todo lo que leo. Que si os ha gustado este vídeo y en general os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Y os recuerdo que hay vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.